Oremos. Dios, gracias por tu bendición, gracias por tu cuidado, por tus bondades. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos a ti la gloria por lo que tú has decidido hacer en medio de nosotros. Gracias por habernos dado este libro fabuloso que es la Biblia, y a través del cual encontramos la guía necesaria para todo lo que nosotros necesitamos saber. Bendecimos, Señor, tu nombre por todo ello. Gracias así por tu bondad y por tus cuidados, por la presencia de Jesucristo en medio de nosotros, y que hoy podemos recibir como guía y salvación para nuestra vida. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Quiero empezar con citando un texto antiguo realmente, donde hay una pequeña definición acerca de qué es la Biblia. Y cuando habla en el siglo XVI, hablaban de qué es la Biblia, siglo XVII, perdón, este es un documento del siglo XVII, es conocido como la Confesión de Fe de Westminster. Es decir, nuestros hermanos cristianos allá en el siglo XVII se reunieron y redactaron un documento donde está un resumen acerca de su fe. Y en ese documento acerca de la Biblia dice así: la Biblia es el consejo completo de Dios, tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, y está expresamente expuesto en las Escrituras. Eso es la Biblia. Quiero que observe una frase que dice ahí, dice: todo el consejo completo de Dios, tocante a las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre. Son 4 elementos que son importantes. Entonces, esos 4 elementos muestran de alguna manera cuál es el por qué tenemos hoy la Biblia. La Biblia tiene que ver con esos 4 elementos. Entonces, tiene que ver, por supuesto, con la salvación. ¿Cómo es que llegamos a ser salvos? Por supuesto, tiene que ver también con qué creemos. Cuando hablamos de la fe, al final de cuentas dice, ¿qué creemos? ¿Qué es lo que creemos de Dios? Incluso, déjeme decirlo, porque también implicaría eso, lo que no creemos acerca de Dios. Nosotros creemos lo que está ahí en ese libro. Entonces, por eso es que nosotros nos centramos en el texto bíblico. Ahora, no solamente es eso, sino que también hay 2 temas más: la vida del hombre y la gloria de Dios. Son 2 áreas que están ahí presentes. Creemos todo lo necesario, pero también nos muestra el texto algo más. Toda nuestra vida, toda nuestra identidad, lo que hacemos, lo que logramos, todo ello tiene que ver con la gloria de Dios. Cada una de las tareas en las que nos involucramos, cada una de las misiones en las que estamos participando, si desarrollamos templos grandes, majestuosos, etcétera, tiene que ver con darle la gloria a Dios. No es mostrar que podemos construir mejores templos. Si tenemos iglesias más grandes, no es para mostrar que somos mejores evangelizadores, sino para que Dios sea glorificado. Sí, déjame usarlo en una frase común: si nos portamos bien, es para que Dios sea glorificado. Todo tiene que ver justamente con la gloria de Dios, pero también la misma Biblia se convierte entonces en nuestra regla de fe y de práctica y de cómo es que estamos haciendo cada una de las cosas. Ahora, cuando vamos al texto, me gustaría que pudiéramos ver este fragmento, porque la Biblia tiene que ver con cosas muy específicas. Quiero que lo lea usted conmigo. Lo tiene ahí en la pantalla, léalo conmigo. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente. Quiero que vea esa frase que está ahí a continuación: que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Se da cuenta? El propósito de Dios tiene que ver con eso. Dios nos dio este libro fabuloso, la Biblia. Nos lo dio no para que sepas sobre religión, ese no es el punto. Dios nos dio este libro no para que sepas en una descripción teológica acerca de quién es Dios. Por supuesto que también es importante, pero nos lo dio en particular. Vea esa frase que está un poco en letras más gruesas, negritas: que te encamina por el camino que debes seguir. Ese es el propósito de Dios. Dios nos dio un libro precisamente para que nuestra vida tenga la dirección correcta. La vida de nosotros necesita dirección. Cada uno de nosotros tenemos oportunidad de ir al texto bíblico y descubrir ahí cuál es la dirección que Dios quiere para mi propia vida. Por supuesto, cuando hablamos de la dirección que Dios quiere para mi vida, es para que tu vida sea bendecida, para que tú seas edificado.
para que tu proyecto de vida sea un proyecto próspero, porque más que el proyecto de vida tuyo, tiene que ver con lo que Dios quiere para ti. Y cuando tú estás en el consejo de Dios, cuando tú formas parte de esa voluntad, entonces tu vida va a ser bendecida. Vas a ser próspero. No necesariamente económicamente. Puede incluir la parte económica. Cuando hablo de prosperidad, no siempre lo estoy traduciendo en términos de dinero, porque una vida próspera es que tú estés experimentando paz y bendición ahí donde tú estás, que tengas una excelente relación con tu pareja, que tengas una excelente relación con tus hijos. Todo eso tiene que ver con el entorno de la prosperidad, no es nada más una cuestión de carácter económico. Entonces, el propósito de la Biblia tiene que ver justamente con eso, con mostrarnos cuál es la razón por la cual estamos aquí. Ahora, muchos de estos textos en el libro del Deuteronomio, de pronto leemos la parte final y habla acerca de los hijos. Y pensamos casi inmediatamente en nuestro propio entorno cultural y pensamos en que, bueno, este es un texto para que yo lo lea con los hijos. Pero sabe, en aquella época y en la nuestra, los conceptos de familia son un poco diferentes. La realidad es que aquel texto, cuando hablaba de la familia, realmente no es exactamente la familia nuclear que hoy en día conocemos. Es decir, la familia nuclear refiero a papá, mamá y los 2 niños. Aparentemente esa sería la familia clásica, modelo, etcétera. Pero eso no era ni cierto en aquella época y tampoco es cierto en nosotros. Es decir, ese concepto de familia nuclear, es decir, papá, mamá y los hijos, realmente es un producto cultural que se generó particularmente durante el siglo XX, y que de pronto, al ser muy popular, la gente asume que así debería de ser. Sin embargo, la verdad es que no es necesariamente en esos términos. Es decir, cada uno de los conceptos de familia tenemos que irlos ampliando poco a poco. Entonces, en la Biblia, realmente cuando se habla acerca de la familia, se refiere a la familia extendida. Es decir, había una serie de padres o paterfamilies o patriarcas, si usted prefiere la palabra, una especie de patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, hasta los conocemos así en la Biblia. Por ejemplo, entonces Abraham no solamente era Abraham, sino era Abraham, sus sobrinos, sus primos, etcétera, y todo lo demás. Toda una generación de personas que estaban en derredor de ellos, donde quedaban incluidos incluso sus trabajadores, sus siervos. En aquella época se usaban siervos. Entonces también ellos quedaban incluidos dentro del concepto familiar. Entonces no es papá, mamá y los niños, sino todo aquel entorno sobre los cuales la gente tenía influencia. Entonces, cuando hablamos de la familia en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, realmente no estamos hablando de papá, mamá, papá y los niños, sino de un entorno bastante más amplio. Entonces, cada vez que tenemos que acercarnos a estos textos y ver de qué manera vamos a conducir a la familia, tenemos que pensar que las categorías de entonces eran un poco diferentes a las nuestras. También, la familia se refiere, en el texto bíblico, se refiere al pueblo de Dios. Es decir, cuando en muchas ocasiones se habla acerca de la familia y se utilizan figuras acerca de ello, no se refiere nada más a una familia en particular, sino a todo el pueblo de Dios. Entonces tenemos que aprender a leer la Biblia un poco de una forma más inclusiva. Déjeme regresarme un par de líneas. Hace un momento acabamos de leer que Dios está ahí y nos ha dado la Biblia para conducir nuestros caminos. Pero no es nada más tu camino, no es nada más el camino de tus niños, tú y tus niños, es el camino de todo el pueblo de Dios, donde la familia, la iglesia completa como comunidad de fe y como creyentes, más allá de las paredes de este templo, como creyentes en cualquier lugar donde se profese el nombre de Jesucristo, en cualquier lugar, ahí es donde fuimos llamados a seguir el consejo de Dios. Entonces, tenemos que pensar en las categorías un tanto más amplias. Ahora, parte de nuestra realidad también es esta. Nuestras familias hoy en día en nuestra cultura, igual que también en algunas culturas antiguas, de pronto son un tanto diferentes. A veces están compuestas por abuelitos y por nietos. Y esa es la familia. Muchos también son hombres y mujeres solos, lo cual también forman parte de una gran familia, porque al final de cuentas, si eres una mujer sola, o si eres un hombre solo, o si formas parte de una familia muy grande con nietos, sobrinos y todo lo demás, no importa,
Todos y cada uno de nosotros tenemos un solo horizonte porque todos formamos parte de la misma familia de Dios. Entonces tenemos que pensar siempre esta idea en función de un entorno más amplio donde son instrucciones de Dios para todos los creyentes. No importa si eres soltero, no importa si eres viudo, no importa realmente si tienes 80 nietos, al final de cuentas, si eres creyente en Jesucristo, el consejo de Dios es justamente para ti y para mí, sin importar nuestros lazos afectivos o demás que tengamos en el entorno biológico. Entonces, el propósito de Dios tiene que ver justamente con eso. Ahora, quiero que vea este texto. Es un texto tomado del libro del Deuteronomio. Apréndanse de memoria, porque aquí hay 4 formas de cómo vamos a poder conducir a la familia. Apréndanse de memoria estas enseñanzas y mediten en ellas. Escríbanlas de tal modo que puedan atarlas en sus brazos o colgarlas sobre su frente, para que en todo momento puedan recordarlas. Escríbanlas también en las puertas de su casa, en los portones de sus ciudades y en los portones. Enséñenlas a sus hijos en todo momento y en todo lugar. Ese es el texto que hoy nos va a servir de base. Y quiero que observe cómo de modo natural la misma Biblia nos dice ya cuáles son las cosas en las que tenemos que poner atención. Cuáles son las formas de cómo vamos a conducir a esa familia. La primera de ellas tiene que ver con aprender de memoria. 2, mediten en ellas. 3, escríbanlas. Y 4, enséñenselas. Son 4 elementos. Los 4 ya están directamente en el texto. No tienes que quebrarte la cabeza. Mira, la verdad es que la mayor parte de los contenidos bíblicos, la mayor parte de ellos, solamente leyéndolos y con la ayuda del Espíritu de Dios, no necesitas más. Con eso, una buena lectura, tienes los elementos necesarios para poder asimilar lo que Dios quiere de tu propia vida. ¿Por qué? Porque la forma en cómo Dios nos ha hablado siempre tiene que ver con ponerlo en un lenguaje que nos sea accesible a cada uno de nosotros. Entonces ahí, en el mismo texto, tenemos ya los 4 elementos necesarios. Ahora, vamos uno por uno. Aprendan de memoria. Aprendan de memoria tiene que ver con cosas muy, muy concretas. A veces pensamos que aprender de memoria ya es un tanto obsoleto. Pero sabe, la verdad es que el aprendizaje de memoria tiene que ver con elementos muy, muy importantes. Yo sé que a algunos de nosotros nos cuesta mucho trabajo. Es más, hemos desarrollado cualquier cantidad de elementos necesarios para no tener que aprender de memoria. Probablemente a usted le pueda pasar como a mí. No me sé mi número telefónico. Y ni me pregunte el de mi casa, porque ese menos. No me sé el de la oficina. ¿Por qué? Está apuntado en algún lugar. Y como ya lo apunté, a veces ya no lo estoy memorizando. Pero hay otras cosas que sí sé de memoria y que son trascendentales para mi propia vida. Déjame usar a modo de ejemplo solamente uno. Por ejemplo, sí recuerdo de memoria cuándo nacieron mis hijos. Tengo 2 nada más. Gracias a Dios que nada más fueron 2. Si fueran 5 a lo mejor no sería tan fácil. Pero nada más sé cuándo nacieron mis hijos y cuánto pesaron cada uno de ellos. Sigo teniendo presente cuánto pesó cada uno de mis hijos. 3 kilos 260 gramos, el mayor. Y el menor, 3 kilos 150 gramos. Sigo acordándome. Bueno, ya tiene 30 y tantos años que me dieron esa información, pero yo lo sigo teniendo presente. Fue significativo para mi vida, por eso es que yo lo estoy recordando. Entonces, la información que es significativa para nuestra vida va a estar ahí, y déjeme contarle algo. Lo que te aprendes puede permanecer ahí en tu memoria de largo plazo por muchísimos, muchísimos años. He conversado con algunos de nuestros hermanos mayores, y cuando hablo de mayores hablo de gente de más de 90 y tantos años, y sabe, su memoria de largo plazo ahí permanece intacta. Quizás no se acuerden lo que comieron ayer, pero su memoria de largo plazo generalmente está intacta.
La conservan ahí de una forma increíble. Y Dios hace eso. Entonces, aprender de memoria tiene que ver con elementos muy, muy importantes, porque son las formas de cómo nosotros aprendemos y desarrollamos algunas tareas. Entonces, cuando nosotros consideramos todo eso, tenemos que ubicar que estas es algunas de las maneras de cómo Dios va a seguir actuando en nuestra propia vida. Entonces, algunas tienen que ver justamente con crear o desarrollar elementos que nos permitan poder ubicar cuáles son los conceptos que nosotros necesitamos desarrollar. Entonces, vea este texto de Colosenses. La palabra de Cristo more abundantemente, en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, contando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Solamente hay una forma de cómo va a morar abundantemente eso en mi corazón y en mi mente. Y no hay una forma más que memorizándolo. ¿Sabe? Los textos que tú te aprendas de memoria en los momentos cruciales de tu vida, ahí es donde te van a servir. Incluso puede parecer que no eres capaz de recordar algunos textos. ¿Sabe? Yo no soy muy bueno recordando textos. Es más, tengo muchas dificultades para aprender. Pero el estar leyendo, cuando llega el momento de crisis, ahí es donde el texto bíblico que un día aprendí vuelve a mi vida y trae la oportunidad de hacer las cosas. Por una razón, la Biblia dice acerca de esto, dice, el Espíritu de Dios te recordará. Eso dice el texto. Te recordará eso que necesitas aprender, eso que necesitabas para tu vida, pero el Espíritu de Dios no te va a dar lo que tú no has aprendido. Pero si lo aprendiste alguna vez, entonces el Espíritu de Dios te va a recordar todo aquello que tú necesitas. Entonces, nuestro segundo punto tiene que ver con la meditación. Ahora, cuando hablamos de meditación, no estamos hablando de meditación trascendental y cuestiones ahí de carácter esotérico o simplemente alguna cuestión de carácter, no sé, de alguna cultura del Oriente extremo. No tiene que ver con eso. La Biblia dice de una forma muy, muy sencilla en el Salmo número 1, y en tu ley medito de día y noche. Eso es lo que dice el texto. En tu ley medita de día y de noche. Entonces la meditación forma parte del cómo nosotros vamos a estar aprendiendo, asimilando, pero también al mismo tiempo de qué manera Dios va a conducir nuestra vida cuando nosotros meditamos en su palabra. Ahora, déjeme referirme ahora a un texto muy antiguo también, porque en esto de la cristiandad hay muchas cosas que no las inventamos nosotros. Simplemente tenemos 20 siglos de cristianismo atrás de nosotros. Entonces, algunos hermanitos allá en el siglo II, yo empecé citando un texto del siglo XVII, pero unos hermanitos más atrás, allá por el siglo II, empezaron a desarrollar una manera de cómo nosotros podríamos meditar en la palabra. Y está explicitada en 4 frases concretas que es muy fácil de leer. Para poder meditar en la palabra, lo primero que tenemos que hacer es leerla. Se trata de leer la Biblia. No vas a meditar en la palabra si primero no la lees. Y se trata entonces de la lectura. Número 2, de la reflexión o de la meditación, donde tú estás tratando intencionalmente de asimilar el texto. Es decir, ya lo leí y entonces me hago la pregunta, ¿qué quiere decir para mí? ¿Qué es lo provechoso para mi propia vida? Déjeme recomendarle uno de los mejores métodos para poderlo hacer y le va a costar como 20 pesos. El consejo es gratis, pero los materiales que usted va a necesitar le van a costar como 20 pesos. ¿Necesita una Biblia? ¿Ya tiene Biblia? ¿Sí tienen Biblia todos? Ok. Si ya tiene Biblia, lo demás que va a necesitar va a ser una libreta y un bolígrafo. No necesita más. Con una libreta y un bolígrafo usted tiene los elementos necesarios para poder hacer las cosas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Su lectura bíblica. Y en su libreta empieza usted a apuntar
¿qué aprendió? Ahí donde dice reflexión. ¿Qué aprendió usted acerca del texto bíblico? Apúntelo. Usted se va a dar cuenta por qué. Una cosa es que lo leíste, pero cuando tú lo escribes, hay otro proceso pedagógico que se está generando. Ahí hay toda una actividad de reforzamiento. Ahorita vuelvo más adelante justamente con esa idea. Hay una actividad de reforzamiento. ¿Por qué cree que a los niños desde primaria les ponen a que escriban? Son actividades de reforzamiento. Lo que aprendieron en la escuela, lo tienen que escribir. Entonces, ese concepto es muy importante. Escríbalo. Después puede hacer algo más con su libreta. Puede orar. Y es más, yo le recomendaría, si de verdad quiere aprender a orar, empiece a escribir sus oraciones. Escríbalas, de verdad. Nos pasa esto. Normalmente escribimos como hablamos. Y los mismos vicios que tenemos en nuestra forma de hablar. ¿Ha escuchado personas que constantemente, ¿los ha escuchado? Igualito oramos, Y de pronto va a escuchar personas que cuando oramos, sí Señor, sí Padre, y cuando ya te das cuenta ya dijo 25 veces la palabra Padre y todavía no dice nada. Cuando escribes, entonces tienes la oportunidad de ir revisando cómo es que estás de verdad orando. Entonces, aprenda, pone su texto bíblico en su libreta, luego pones algo más. Pones entonces que aprendiste, puedes poner una oración y si es posible escríbela, de verdad. Te va a ser a ti de muchísima ayuda. Ahora, número 4. Espera. La palabra clave que existía en aquella época era contemplación. Pero la contemplación para nosotros hoy significa, quédate ahí a ver qué pasa. La verdad es que es distinta la forma de cómo se expresaba en el siglo II y hoy en día lo que queremos decir con contemplación. La contemplación aquí significa prepárate para el momento en el que Dios va a actuar. Estás esperando la manera de cómo Dios va a actuar. Ahora, ¿sabes? Dios siempre va a actuar. Cada vez que nosotros oramos, nosotros deberemos de estar preparados para ver en qué forma Dios va a actuar. El problema de nosotros en muchas de las ocasiones es de que oramos, pero no creemos que Dios va a actuar. Salvo cuando estamos enfermos, porque en ese momento queremos que en un tris de pronto Dios ya nos sane. Pero no solamente es así, sino aún en medio de ello, Dios también tiene que mostrarnos de qué forma Él va a estar actuando. Entonces, quiero que cuando aprendamos esto, cada uno de nosotros estemos ahí confiando, esperando. Digamos, Señor, ¿de qué maneras tú vas a actuar en medio de nosotros para traernos bendición? ¿De qué manera vas a actuar para darme de tu guía, de tu dirección? Entonces, el número 2 tiene que ver con meditar. El 3, escríbanlas. Hace un momento acababa de hablar sobre cómo la actividad de escribir tiene que ver con un refuerzo educativo. Escribir de verdad es importante. Es un ejercicio de verdad bien útil. Escríbelo. Es más, yo le podría decir, si tienes oportunidad de escribirlo a mano, mejor. Algunos de nosotros, al menos lo voy a decir por mí, hasta hemos perdido la habilidad de escribir. Estamos tan acostumbrados a un teclado que de pronto ya casi no escribimos. Pero si lo escribes, de verdad va a ser bien importante. Ahora, ¿por qué el texto bíblico habla de que escríbanlo en sus casas, en las puertas? Pónganlo de muy diversas formas. Por una razón. Cuando tenemos un texto bíblico a la vista, nos recuerda acerca de nuestra propia fe. Conozco hermanas que tienen un montón de textos bíblicos en el lugar donde ellas a veces pasan mucho tiempo. A veces es en la cocina, entonces ahí en el refri pack tienen un montón de textos bíblicos. Está bien, es una forma de hacerlo. Yo me acuerdo que una hermanita que conocí, incluso lo que ella hacía era
lo escribía ella, hacía una decoración bonita y ella misma lo ponía. No le gustaba tanto comprarlos, sino ella misma elaborarlos. Es una forma de hacerlo. No todos tenemos esa habilidad, pero si no tienes la habilidad, pues entonces compras uno y lo pegas. Y yo te diría, y cámbialos con frecuencia. Por una razón. Normalmente llega un momento en el que se convierten en parte del paisaje y ya no los vemos. Pero cuando constantemente estás cambiándolos, entonces te obliga a recordar y a encontrar otra vez elementos. Se trata de que tengas elementos visuales específicos que te estén recordando en qué es en lo que has creído. ¿Sabe? Hay cualquier cantidad de historias de hombres y de mujeres que de pronto, pasados 20, 50 años, incluso ya siendo adultos, de pronto recuerdan aquel texto bíblico que estaba en la puerta de su casa siempre. Mi esposa hizo algo cuando recién llegamos a este departamento donde nosotros vivimos aquí a la vuelta. Sirven de testimonio. Entonces, me habían regalado un cuadro así pequeño, con un texto bíblico, un trabajo de repujado. Entonces mi esposa decidió ponerlo en la puerta de nuestro departamento por el lado de afuera. Cualquier persona que entra a ese departamento, antes de tocar la puerta, lo primero que va a ver es un texto bíblico. Y abajo dice, familia Limón. Es una forma de testificar. Entonces, los textos bíblicos también nos ayudan a testificar en qué creemos. Entonces, hay muchas formas de cómo le estamos mostrando a la gente acerca de cómo es que estamos viviendo. Por supuesto, esto es más que solamente traer una playera puesta con un texto bíblico, ¿verdad? Se trata de algo más. Se trata de elementos pedagógicos que podemos usar para recordarnos cuál es el camino en el cual cada uno de nosotros hemos decidido andar y en cuál queremos invitar a los demás a que también anden en ese camino. Número 4, dice, enséñenlos. La enseñanza tiene que ver con algo sencillo, transmitir la fe para otras personas. Y ahora aquí se vuelve en un papel muy, muy importante, porque todos nosotros fuimos llamados justamente para eso, para poder transmitirlo, todas esas enseñanzas a la familia de la fe, donde toda la familia de la fe debe de participar, hombres, mujeres, niños. Entonces la iglesia misma debe ser el vehículo a través del cual la palabra de Dios es enseñada a todos los demás. Entonces, este es un papel importantísimo. Ahora, quiero que piense esto. La Biblia dice así: mi pueblo falló porque le faltó conocimiento. Es un texto que está allá en los profetas. Mi pueblo falló porque le faltó conocimiento. Uno de los graves problemas en las iglesias y el por qué incluso no influimos en el mundo es porque nuestro conocimiento bíblico es bien limitado. Como es tan limitado, al final de cuentas nos empezamos a reproducir lo que culturalmente nos va la gente diciendo y no lo que el texto bíblico dice. Cuando nuestro conocimiento de Dios es más cercano, la primera parte tiene que ver con que nosotros vamos a estar dentro de la voluntad de Dios y nosotros mismos vamos a ser bendecidos. Pero también cuando tú empiezas a vivir el texto bíblico, entonces empiezas a poder generar influencia para la gente que está en el derredor tuyo y por supuesto eso es provechoso para mucha gente. Ahora, la verdad es que enfrentamos hoy en día una tremenda necesidad de conducir a la familia de Dios dentro del texto bíblico. Las personas necesitan una guía segura en un mundo cambiante, de verdad. Si consideráramos nada más todos los problemas sociales, quiero que consideres brevemente la cantidad de problemas sociales que hoy en día enfrentamos en cualquier ciudad. Hay una cantidad enorme de problemas sociales que enfrentamos, desde divorcios, maltratos, etcétera, hasta los asesinatos y lo que tú quieras, y delitos de cuello blanco que a veces dañan más que otros, porque perjudican a miles de personas en uno de esos trabajos. Ahora, muchos de los problemas son porque la Biblia dejó de estar presente entre la sociedad, entre las familias. Mira,
Es absurdo que en las escuelas no dejen de enseñar Biblia. En las prisiones sí dejan de enseñar Biblia. Pero ¿sabes lo que ocurre? Las personas que ya están en prisión y que necesitan una Biblia, y Dios hace su obra en medio de ellos, y son hombres que llegan a restaurarse, pero muchos de ellos ya están ahí metidos en enormes problemas. ¿Por qué mejor no tomamos el texto de forma preventiva, formando valores antes de que la gente tenga que llegar a prisión? Entonces hoy es el día en el que tenemos la oportunidad para poder hacerlo esto. Muchos de nosotros no tuviésemos la cantidad de problemas por los cuales algún día vivimos si hubiésemos tenido el consejo bíblico adecuado. Y hoy en día, de verdad, tenemos mucha gente que necesita escuchar ese texto bíblico, que necesita escuchar el consejo de Dios, que necesita una guía segura en medio de este mundo que constantemente está cambiando y donde sus propios valores están trastocados. También estamos seguirlo transmitiendo porque hay una ruptura que es real en la vida, incluso ya no hablo de los que no son creyentes, ahora déjeme hablar de los que sí somos creyentes. Empieza a verlo, observa nada más. Niños que fueron educados en la iglesia, jovencitos que venían, participaban aquí, se van a la universidad, cambian de ciudad y no los vuelves a ver. Probablemente van a pasar 20 años más y cuando tenga 40, 50 años, con una vida quebrada, quizás entonces vuelvan a Cristo. Piénsalo. Por eso necesitamos seguir enseñando la palabra. No importa si tu hijo tiene 20 años, no importa si ya tiene 50, si tú tienes la oportunidad, síguele enseñando la palabra. Ese es parte de un privilegio que Dios nos dio y que no es conveniente que renunciemos a él. Igual que si tuviera 6 años, ya no lo puedo traer yo a la escuela dominical. Cuando tenían 5 o 6 años yo traía a mis hijos. Hoy les llamo, oye hijo, hoy es 31 de diciembre, ¿vas a estar en el templo? Es parte de mi responsabilidad todavía. Les hago esa llamada, ¿vas a estar? ¿Qué tal te fue? ¿Cómo estuvo el culto? ¿Son adultos? ¿Ya son adultos? ¿Son padres de familia? Sigo siendo su padre y sigo teniendo la responsabilidad de que ellos también continúen en la fe. Entonces, piensa en eso, porque a mí me interesa, y seguro que a ti también, a ti te interesa también, que si tienes hijos, que si tienes sobrinos, que si tienes familiares que un día han caminado en el camino de la fe, seguramente a ti también te interesa que ellos permanezcan en ese camino y que también ellos mismos sean prosperados. Un último punto. Tenemos una enorme deserción en las iglesias por falta de discipulado. No importa cuántos se bauticen. El punto medular no está en cuántos se bautizan, sino en cuántos permanecen. ¿Cuántos tienen una vida oscilante en cuanto a su fe? Y déjenme decirles, los que manejamos una vida oscilante en la fe, es decir, vengo este domingo, dentro de 3 domingos regreso, en fin, a eso me refiero, donde solamente vengo de domingo en domingo, donde no estoy alimentando mi fe continuamente. Cuando eso ocurre, al final de cuentas, hay hombres y mujeres que siguen siendo miembros nominales de las iglesias, pero al mismo tiempo tienen una vida, viven un cristianismo bastante light, y también incluso su vida moral es de bajo perfil. ¿Sabe? Todo esto se debe precisamente a que no hemos conducido eficientemente a la familia de Dios por la palabra. Pero Dios nos puso hoy aquí para que nosotros hagamos la parte que a nosotros nos corresponde. Permítame orar y que Dios nos guíe en esto. Padre, gracias Señor por tu bendición, por el cuidado que tú tienes para nuestra propia vida. Gracias Dios porque podemos descansar y confiar en ti. Bendecimos Señor tu nombre y nos ponemos en tus manos Señor para que tu nombre sea glorificado. Gracias Dios por lo que tú seguirás haciendo en medio de tu pueblo. Gracias Dios porque podemos descansar y confiar en ti.
Usa nuestra vida, Señor, para poder conducir a tu pueblo, para nosotros mismos caminar en el proyecto de Dios, en tu proyecto, Señor. Danos de tu gracia y que el Espíritu Santo sea nuestro sostén en este proyecto. En el nombre de Cristo te bendecimos. Amén.